¿Cuál es la muerte segunda? ¿La segunda muerte? ¿Cuál es la muerte segunda? Porque hay una muerte primera, ¿verdad? La muerte física. Pero ¿cuál es la muerte segunda? En el libro de las Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice, esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. El Señor Jesucristo en Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Eso es Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo. Esto tiene que ver con los asesinos, ¿verdad? Los sicarios. No temáis a los que matan el cuerpo, ¿ya? Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. En el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice, esta es la muerte segunda. ¿Ya? Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, leemos, y vi un grande trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual el rostro, ¿ya? Del rostro de él, huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos, y ningún lugar fue hallado para ellos. Y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las que estaban escritos en los rollos, por las cosas que estaban escritos en los libros, en los rollos, conforme a las obras de ellos. Y dio el mar los muertos que habían en él, los que estaban en el mar, y la muerte y el Hades, esto es el infierno, dieron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme a las obras de ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte segunda es la muerte del alma, existiendo eternamente el alma sin vida. Muerte eterna, sin vida. Eternamente existiendo sin vida, pero siempre existiendo. El alma humana, ¿cierto? Dios le llama al alma corazón, en Proverbios 4.23, en forma poética. Cuando en Proverbios 4.23 leemos nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23. Nuestra alma, ¿cierto? Somos nosotros. Nosotros somos el alma. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí nosotros leemos cómo es que Dios nos creó a nosotros. A propósito de que siempre se ha discutido en este último tiempo, sobre todo, ¿cuándo ocurre la concepción? ¿Cuándo ocurre la vida? ¿En qué momento en el vientre materno ocurre la vida? Porque se habla del homicidio, ¿verdad? El asesinato. ¿Cuándo se puede cometer aborto? Abortar un embarazo. Un proceso de embarazo. O sea, ¿cuándo ocurre la vida? ¿Cuándo el ser humano tiene vida? Ya, en Proverbios 4.23 leemos que Dios, en forma poética, a nuestra alma le llama corazón, porque es el asiento de nuestras emociones, el corazón. Pero no se está hablando del músculo cardíaco, que es una bomba, ¿cierto?, para bombear sangre por todo el cuerpo. Eso es el corazón biológico. Pero el corazón, en forma poética, la palabra corazón tiene relación con nuestro yo, con el alma. Por eso que el alma nuestra es emocional. Entonces, Dios le llama al alma nuestra, le llama corazón. Asiento de nuestras emociones, nuestro yo. Todo lo que somos nosotros íntegramente es nuestra alma. En Génesis capítulo 2,
versículo 7, ahí leemos cómo, en la Biblia leemos cómo es que Dios nos creó a nosotros. Dice la palabra del Señor, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Ahí fue formado el cuerpo. El cuerpo. Fue formado del polvo de la tierra. Hizo un barro el Señor del polvo de la tierra, formó el cuerpo, lo que podríamos ver nosotros como el cadáver en la morgue, el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En ese momento le fue, digamos, soplada, por decirlo así, el alma, la persona. O sea que nosotros somos el soplo de Dios. Nosotros, nuestro ser interno, no el cuerpo, porque el cuerpo fue tomado del polvo de la tierra, pero nuestro ser interno, nuestra alma, somos el soplo, como un viento, sopló, igual que un viento, sopló en su nariz, en la nariz de ese cuerpecito formado del polvo de la tierra, aliento de vida. Entonces ahí fue soplada el alma y el espíritu, el neuma y el ruaj, o el ruaj y el neuma, que son las palabras en el idioma arameo antiguo, el idioma hebreo, porque estamos hablando de Génesis capítulo 2. Entonces nosotros tenemos que, Dios le llama a nuestra persona, nos llama corazón, a nuestras personas. En Génesis capítulo 17, versículos 9 y 10, Dios está hablando de nosotros, nos llama corazón. Dice, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Pruebo el alma humana, pruebo yo cómo es el ser humano. Yo conozco cómo es el ser humano, dice Dios. El alma somos nosotros, lo más importante, nosotros, nuestro yo, el alma. El espíritu y el cuerpo están en segundo orden porque son solamente complementos, accesorios para nosotros, el alma. El espíritu y el cuerpo son accesorios para el alma. Porque el cuerpo es un accesorio, algo que complementa, nada más. Lo importante somos nosotros, el alma. El cuerpo le permite al alma existir en esta tierra, porque el cuerpo fue tomado de la tierra, del polvo. Pero lo que está dentro del cuerpo somos nosotros, el alma. Y el espíritu es de segundo orden, porque el espíritu es un complemento, es un accesorio. La parte espiritual, el espíritu, es lo que le permite a nosotros, nuestra alma, poder percibir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, no es tan importante el espíritu o el cuerpo. No, lo que es importante es el alma. En Mateo capítulo 16, versículo 26, dice el Señor, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces el alma somos nosotros. Mi alma es la que piensa, la que habla, la que desea, la que se enamora, la que rechaza, la que decide creer lo que está oyendo, la que toma la decisión, la que tiene la memoria, la que siente dolor, siente alegría, se goza el alma es la que piensa, el alma es la que decide creer o no creer lo que está oyendo, el alma es la que tiene la memoria, almacena los recuerdos. El alma somos nuestro yo soy mi alma. Mi alma le está hablando a usted en este momento, mi alma que está dentro de un cuerpo y que inicialmente fue dotado con espíritu, ¿verdad? El espíritu es un accesorio, no es tan relevante, no es tan importante. Sirve mientras el alma esté en el cuerpo para tener relación con Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. El componente espiritual, la parte espiritual. El accesorio para el alma es el espíritu. Es un accesorio, es un periférico, por decirlo así, para que se pueda entender. Pero lo más importante somos nosotros, nuestro yo, el alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, a ti. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo más importante es el alma, no el espíritu, no el cuerpo, el alma. Ahora, Dios, igual que en Génesis 2:7, cuando dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ahora en el vientre materno,
Al igual que Dios formó el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra, el cuerpo, la parte corpórea, el cuerpo, ahora Dios le forma el cuerpo en el vientre materno a cada ser humano. Entonces, en el vientre materno se produce, digamos, la concepción del cuerpo. Pero ¿cuándo ocurre la vida? A propósito de este tema del embarazo, ¿hasta cuántas semanas de embarazo puedo hacerme un aborto? Preguntan a Planned Parenthood, que es un organismo de planificación familiar. Planned Parenthood, organismo de planificación familiar, que es una industria abortista. Es una industria diabólica esa, Planned Parenthood, que está a favor del aborto. Entonces le preguntan a este organismo, le preguntan las mujeres, ¿hasta cuántas semanas de embarazo puedo hacerme un aborto? Bueno, responden, puede ser más difícil encontrar una enfermera o un doctor que realice un aborto después de las 12 semanas de embarazo, por lo que es mejor hacerse el aborto lo antes posible. Los abortos después de las 24 semanas de embarazo solo se hacen en raras ocasiones, por razones médicas. El personal del centro de salud, Planned Parenthood, más cercano a ti, puede hablar contigo sobre todas tus opiniones, tus preguntas, lo que tú quieras preguntar, tus comentarios. Es una industria abortista, Planned Parenthood. Ahora, ¿cuándo comienza la vida humana? Esa es la gran pregunta de los hombres. ¿Cuándo comienza la vida humana? Existe hoy evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la concepción, de la fecundación, con la aparición del cigoto. Existe hoy, dicen las revistas científicas, existen hoy evidencia científica de que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, con la aparición del cigoto. El cigoto es el resultado de la unión de dos células germinales o gametos. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Cuándo comienza la vida humana? Tanto desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o fecundación. Estoy leyendo artículos científicos. Mediante la unión del espermatozoide con el óvulo, en ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán después. ¿Cómo inicia una nueva vida en el vientre de la mamá? Este proceso inicial se conoce como fecundación y de forma fisiológica se produce en las trompas de falopio de la mujer. El inicio de este proceso ocurre a través de las relaciones sexuales mantenidas durante el periodo ovulatorio mensual femenino, periodo durante el cual una mujer es fértil y puede quedar embarazada. Ahora, ¿cuándo empieza a formarse el corazón del feto? Bueno, el corazón y otros órganos también comienzan a formarse. Se desarrollan las estructuras necesarias para la formación de ojos y oídos. Aparecen pequeños bultos que pronto se convertirán en brazos. El cuerpo del bebé comienza a adquirir una curvatura en forma de C, embrión, ¿ya? Ahora se habla de las 42 semanas, las 6 semanas de embarazo, ¿ya? O sea, 42 días, perdón. Se habla de la sexta semana. ¿Cuándo empieza a latir el corazón de un feto humano? Las 6 semanas de embarazo equivalen a 1.38 meses, o sea, casi 2 meses, 42 días, y forman parte de tu primer trimestre de gestación. A partir de ese momento, el tejido cardíaco de tu bebé comienza a latir. Entonces, algunos hablan incluso de los que son más abortistas, dicen, ya no se puede abortar pasado los 14 días, por ejemplo. Unos dicen que uno puede abortar el embarazo hasta antes de los 14 días. Otros dicen que son la sexta semana, pero no se ponen de acuerdo. Entonces dicen algunos que cuando
ya empieza a latir el corazón a la sexta semana. A las 6 semanas ya ahí se podría decir que hay una vida, se podría decir. En Génesis 2:7 nosotros leemos: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El soplo que le dio vida, el soplo, aliento de vida, viene de Dios. Ahora es interesante que nosotros tenemos respecto al profeta Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ser conocido por Dios desde antes. Hay un filósofo, matemático y científico llamado René Descartes. Él vivió por allá por el año 1600 en Francia. Fue un científico, matemático y filósofo francés llamado René Descartes. Y él estableció un famoso principio filosófico. Se llama el código ergo sum. Ergo sum, un código filosófico. Este código es un planteamiento racional. Es el racionalismo occidental a partir del año 1600. Y este código, ergo sum, dice: pienso, luego existo. Tiene bastante racionalidad, ¿verdad? O sea, yo no puedo existir si no pienso. Si no estoy pensando, no puedo estar existiendo. Pienso, entonces existo. Yo no puedo pensar si antes no existo. Lo que está lleno de lógica, ¿verdad? Es bien lógico este razonamiento. Razonamiento muy lógico. Si yo pienso, entonces significa que existo, ¿ya? Yo no puedo pensar si antes no existo. Ahora, ¿cuándo nosotros estuvimos en la mente de un Dios que siempre ha existido? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la eternidad? Resulta que en la eternidad no hay un cuándo. La eternidad está exenta de tiempo. En la eternidad es un siempre existir. Es un presente continuo. Dios es el alfa y el omega. No tiene ni principio ni fin. Es eterno. Es el gran yo soy. Siempre soy. No que yo era o yo seré. Siempre existo. Siempre soy. Ahora tenemos este espacio físico-temporal, ¿ya? Para que algo que siempre ha existido pueda entrar al mundo. Estamos hablando de la vida. La vida es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy la vida. Entonces la vida es Cristo, su alma. Recordemos que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26, 38, Él decía: mi alma, mi persona, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, el alma es la vida, no el cuerpo, no el espíritu, el alma. El alma es la vida, el alma de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba en el huerto de Getsemaní el Señor sabiendo que tenía que enfrentar la cruz. Mi alma está muy triste hasta la muerte. El sacrificio de Cristo, de su alma, en la cruz, tuvo un resultado. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El alma. El alma. El Señor estableció un principio de restitución, que está en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Es un principio de sustitución. Sustituir algo. Algo que está condenado, para que no esté condenado, para que no se ejecute la condena a la muerte, pena de muerte, podrá ser salvado por sustitución. Que otro, igual que él, asuma la condena y muera en vez de este otro. Restitución de condena, sustitución. Salvación por sustitución de condena. Que en vez de que la persona que se merece la condena a la muerte, se ejecute la condena sobre la persona a la muerte, otra persona, otra alma, se ponga en lugar de esta persona condenada a la muerte. Sustitución, restitución, restituir. Esta persona tiene que pagar con su propia vida por los pecados que ha cometido. Entonces,
hay que restituir el agravio ante Dios. Entonces, otra persona se pone en lugar de esta persona para que esta persona no sea objeto de la condena, no sea objeto de la condena penal, la muerte, de su alma, de su persona, de su vida, que le sea quitada la vida. Para que eso no le ocurra, porque él se merece ser condenado a la muerte, pero alguien que ame, que tenga mucho amor por esta persona condenada a la muerte por sus delitos, le sustituya la condena, para que esta persona que se merece la condena a la muerte, no padezca la condena a la muerte, no se ejecute la condena a la muerte sobre ella, que quede exenta de la condena penal, la muerte. Esa persona es librada de ser condenada a la muerte a través de una restitución. Se restituye el agravio. Se ha agraviado contra Dios. Se ha faltado a Dios. Han cometido pecados contra Dios. Esta persona es infractora. Esta persona infractora, pecadora, condenada, es librada de la condena por sus fechorías, por sus delitos, a través de una sustitución. Alguien toma el lugar de la persona. Y ese alguien es condenado a la muerte, en vez de la persona que debiera ser condenada a la muerte. De eso está hablándose en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí nosotros leemos en la Biblia: mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. Alma por alma. La vida, vida por vida. Cuando mi alma, mi yo, que está dentro de mi cuerpo, un día mi alma salga de este cuerpo, el cuerpo perderá la vida. Mi cuerpo perderá la vida. Entonces yo moriré. Porque el que tiene la vida, la que tiene la vida es mi yo. Yo tengo la vida, mi alma. Yo soy mi alma, la vida. El cuerpo no. El cuerpo no tiene la vida. El que tiene la vida es el alma. ¿Se entiende? Yo sé que es difícil entenderlo, pero tratar de repetirlo y reflexionando en esto para que uno vaya entendiendo. Basado en lo que está escrito en la palabra del Señor. Lo que tiene la vida es el alma, no el cuerpo. Cuando el alma que tiene la vida salga del cuerpo, el cuerpo físico pierde la vida. Porque el que tiene la vida es el alma, no el cuerpo. Supongamos que este es el cuerpo y este es el alma. El alma entra en el cuerpo. Recordemos Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, y sopló el alma. Y el ser humano fue un ser viviente. Pero cuando el alma, que tiene la vida, le quita el amparo al cuerpo, desampara y se separa del cuerpo, el cuerpo queda cadáver, pierde la vida porque la vida es el alma. Entonces, vamos al principio de restitución. Restitución judicial. Restitución judicial de sustitución. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Una vida a cambio de la otra vida. Si esto no ocurre, esa persona tiene que morir. Pero si hay otra vida que pueda sustituir a esta vida, entonces esta vida no muere. Queda con vida. La que muere él es el sustituto. ¿Ya? Mas si hubiere muerte, el alma que pecare, esa morirá. La vida, el alma. El alma que pecare, esa morirá. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. Sustitución. Esta alma va a sustituir a esta otra alma. Esta alma ha pecado contra Dios. Es un alma humana. Es tu alma, es mi alma. El alma que pecare morirá. El alma, no el cuerpo, no el espíritu, el alma. Entonces, para que esta alma no sea objeto de la condena a su muerte, en la muerte del alma, entonces está el mecanismo de salvación por sustitución. Esta otra alma toma el lugar de esta alma. Esta alma toma el lugar de esta otra alma que está merecidamente condenada a la muerte. Para que esta alma no sea condenada a la muerte, esta otra alma la sustituye. Esta alma queda librada y esta alma padece la muerte. Entonces concentrémonos en el Redentor de nuestras almas, el que nos redimió, el Redentor, el que pagó un precio en rescate de nuestra alma, nuestro pariente cercano.
pariente cercano. ¿Y por qué Cristo es nuestro pariente cercano? Porque Cristo es Dios. Es aquel que sopló en la nariz de aquel cuerpo de barro aliento de vida, el ruaj y el neuma. Jesucristo es Dios, es el verbo creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, hablando de Cristo, a quien se le llama verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él, por el verbo, por Cristo, todas las cosas han sido hechas, todas. Y sin él, sin Cristo, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en Cristo, el verbo, estaba la vida, la vida. En Cristo está la vida. Cristo es el autor de la vida, el autor de la vida. Cristo es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Antes de encarnarse, de tomar forma humana y venir a este mundo a poner su vida en el cuerpecito en gestación en el vientre de María, ¿ya? Porque el alma de Cristo es la vida. Entonces, antes de Cristo poner su vida en un cuerpecito en gestación en el vientre de María, cuando celebramos la Navidad nosotros, ¿verdad?, en Belén de Judá, antes de eso, antes de encarnarse, antes de meterse dentro de un cuerpo de carne, antes de poner su vida, el Señor se manifiesta y diciendo en el libro de Ezequiel 18, diciendo, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso lo está diciendo Cristo, la vida. He aquí que todas las almas son mías. Yo las he creado, las almas. Yo soy el autor de la vida. La vida está en el alma. El alma. Concentrémonos en el alma nuestra. Nuestra alma. El alma. Lucas capítulo 12, versículos 3 al 21. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? El alma, mi yo. Yo soy mi alma. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? El alma, el alma. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, cuando se está hablando del alma, se está hablando del corazón. Se está hablando del corazón, se está hablando del alma. Es lo mismo. Es otra forma de que Dios, es un término que Dios usa, corazón, para referirse a nuestro yo, nuestra alma. Dice allí en Eclesiastés 3:11, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma. O sea, el alma tiene eternidad. Recordemos este principio filosófico. Pienso, luego existo. ¿En qué momento de la existencia eterna de nuestro Creador usted y yo estuvimos en la mente de un Dios que siempre ha existido? ¿En qué momento de la eternidad estuvimos en la mente de un Dios que siempre ha existido? El solo hecho de que usted y yo hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido, en la eternidad, antes de que fuese creado este espacio físico-temporal, antes de que fuese creado la Tierra, el Sol, la Luna, el mundo, antes de eso, en la eternidad, Dios nos pensó en su mente. El solo hecho de que nosotros hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido, eso es prueba contundente de que nosotros, usted y yo, siempre hemos existido. Al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Y entonces, hablando de la vida de Jesús, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando la vida, Jesús, su alma, para poder estar en este espacio físico-temporal, toda alma tiene que tener un cuerpo que es algo biológico, que tiene sangre, que tiene músculo, esqueleto, un cuerpo biológico. Pero eso no es lo importante, porque el cuerpo biológico, donde hay sangre, esqueleto, es solamente para que el alma pueda existir en este espacio físico-temporal. Pero el alma es soplada
desde un Dios eterno es soplada en un vientre donde hay un cuerpecito en gestación. Ese cuerpecito en gestación no es importante realmente. Solamente es para que el alma que viene de la eternidad entra a este mundo, pueda existir en este espacio físico-temporal, y luego el alma tendrá que salir de este espacio físico-temporal, ¿ya? Y seguirá existiendo o en estado de vida, vida eterna, o en estado de muerte, muerte eterna. Pero seguirá existiendo. No todo acaba para el ser humano con la mera muerte del cuerpo físico. Tampoco no comienza la vida con la gestación del cuerpo. La vida viene desde antes. Volvamos a releer Jeremías capítulo 1, versículo 5. De Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase tu cuerpo en el vientre te conocí, desde antes. Dios a nosotros en la eternidad nos pensó. Antes de crearnos nuestro cuerpo, antes nos pensó en su mente. Estuvimos en la eternidad, en un momento de la eternidad, en la mente de Dios. ¿En qué momentum de la eternidad, del siempre existir, antes de ser creado el mundo, antes de ser creado Adán y Eva, incluso antes de ser creados los ángeles, antes de ser creado Satanás, Luzbel, el ex querubín protector de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, oh querubín protector. Antes de eso, ¿en qué momento de la eternidad, de siempre existir, usted y yo estuvimos en la mente de un Dios eterno? De Jeremías se dice lo siguiente. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, tu cuerpecito, antes te conocí. De antes. René Descartes, en este racionalismo de este sector cristiano occidental, por allá por el año 1600, él estableció su famoso principio filosófico, ¿verdad? Este código ergo sum. Pienso, luego existo. Bastante lógico, bastante racional. ¿Cómo voy a estar pensando si no existo? Yo no puedo pensar si antes no existo. La prueba de mi existencia es que yo estoy pensando. Si pienso, existo. Pienso, entonces existo. Pienso, luego existo. ¿En qué momento de la eternidad Dios le pensó a usted y me pensó a mí? Siempre. La eternidad es siempre existir. No hay tiempo. El tiempo está aquí. El tiempo. Pero llegará un momento que el tiempo no será más. Todo este espacio físico-temporal se lo tragará un hoyo negro. Y lo que quedará será el siempre existir. Siempre existir. Siempre. Siempre existir. Es muy importante entender lo siguiente. El alma humana nunca muere. Es un error decir que el alma murió. No, el alma morirá, que es muy diferente. El alma nunca ha muerto, nunca. Siempre ha existido el alma en la mente de Dios. Y del soplo de Dios viene el alma al cuerpecito en gestación. ¿Ya? Siempre ha existido el alma. Y nosotros tenemos conciencia de existir cuando entramos en este mundo. Siempre el alma está con vida. Siempre, siempre. Nunca muere. Es un error decir que el alma murió. No, nunca ha muerto el alma. Lo que muere en nosotros es nuestro espíritu, nuestro cuerpo, pero nunca muere el alma. El alma morirá. Morirá. Ahora no, porque nosotros somos el alma. El espíritu, el cuerpo y el alma, acá, en el vientre materno. Dejando el estado de niñez, el estado de inocencia, y adquiriendo la plena conciencia, pecamos a plena conciencia contra Dios. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica
sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Lo que de inmediato muere es el espíritu. Entonces quedamos desconectados del Creador. No entendemos al Creador. No lo podemos conocer, no podemos relacionarnos con Él. Porque el espíritu le permite a nuestro yo, nuestra alma, nuestra vida, poder tener comunión con Dios, tener relación con Dios, contacto con Dios, el espíritu. Pero como el espíritu murió, todos nosotros quedamos convertidos en hombres naturales. O como dice el original, en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, hombres animales. Igual que las almas animales. Mi gatito, yo quiero mucho a los animales. Yo tengo gatitos, tengo perritos. Tienen alma, pero no tienen espíritu. Los animales tienen alma. Son almas vivientes. Porque el alma es el asiento de las emociones. Y un gatito sufre, llora. Extraña al gatito, echa de menos a su amo, a su amigo. Llora, siente dolor, siente alegría. Los perritos cuando están contentos menean la cola porque son almas vivientes, pero no tienen espíritu. El ser humano tiene espíritu, porque el espíritu es lo que le permite tener contacto con el espíritu creador, el Espíritu Santo de Dios, con Cristo. Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 en 1, Trinidad. Y por tanto Dios nos creó a su imagen y semejanza. Espíritu, cuerpo y alma. Lo más importante en nosotros es el alma, nuestro yo. Como complemento, solamente como complemento, el espíritu y el cuerpo. Cuando dejamos el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se aplicó de inmediato, se ejecutó de inmediato sobre el espíritu. Y nuestro cuerpo está con vida y nuestra alma está con vida. El alma nunca muere. Es el espíritu el que muere, no el alma. Nunca hemos estado muertos, el alma. Nunca. Porque es el alma la que oye. Es el alma la que tiene que oír la demanda del Señor. Arrepentíos. El alma. El espíritu murió. En Mateo 5:25, perdón, en Juan 5:25, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25, ahí el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos, ¿qué muertos? ¿El alma muerta? No, el alma está con vida, siempre. El alma suya está con vida, el alma mía está con vida. Todos los seres humanos que pisan este globo terráqueo, sus almas están con vida, nunca han muerto, pero morirán. Están condenadas a morir en el futuro. A partir del juicio ante el gran trono blanco, a partir de aquí, morirán. Las almas todas están con vida. Nunca ha muerto un alma. Nunca ha muerto. Lo que murió es el espíritu humano. Porque es el alma la que puede oír. El alma toma la decisión de creer o no creer lo que está oyendo. Es el alma la que oye. Cuando Adán entró en muerte, lo que murió en Adán fue su espíritu. Pero su alma estaba con vida. En Génesis 2:16, el Señor le dio un mandamiento a Adán. Le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. Mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Espiritualmente, no su alma. No, el alma queda con vida. El alma nunca muere. El alma morirá. Morirá. Más allá de la muerte física, de cuando moriremos el cuerpo, el alma sigue viva. Cuando las personas no obedecen a entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida, porque el Señor dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, acá, Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan solamente. Y esto es terrorífico, espeluznante. Porque el Señor nos dice, y son pocos los que entran por ella. Y para ser salvo del infierno, no sirve hallar. No es suficiente hallar. Sino que hay que hallar y entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Porque si la persona halla la puerta estrecha, pero no entra por ella, se va al infierno. Tiene que entrar. Entonces, hablando de esta realidad, el Señor, Él dice que el ser humano tiene que entrar por la puerta estrecha.
si la persona no entra, cuando le sorprenda la muerte, su alma viva irá al infierno. Y aquí las almas están vivas, nunca mueren. Morirán acá, ahí sí que morirán. Entonces, en Mateo 10:28, Mateo capítulo 10, versículo 28, la vida, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a este temed. Al que puede destruir el alma. Entonces, hoy en día, mi querido amigo que me está oyendo, mi estimada señora, hoy en día hay millones y millones de almas vivas en el infierno, clamando, suplicando, pidiendo piedad, rogando por piedad. Piedad, piedad, ahora creo, ahora me arrepiento. Y hay algunas almas, aunque tú no lo creas, que tienen cierta esperanza de que cuando ellos comparezcan en este espantoso y horrible juicio ante el gran trono blanco, ellos tienen esperanza de que Dios les pueda brindar misericordia, les pueda perdonar, y que Dios les pueda decir: ya, bueno, ya sufrieron bastante del infierno, ya, algunos de ustedes me lo voy a llevar al cielo. No. En este juicio, que está revelado a Juan en Patmos, Juan estaba en la isla de Patmos, hablamos del Apocalipsis, ¿verdad? La revelación. En esta revelación, el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, en este juicio ante el gran trono blanco, ningún alma será librada de ir a la muerte eterna. Morirá. Ningún alma. Todos los que comparezcan ante Dios en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, el 11 al 15, todos, el 100%, morirán sus almas. La muerte segunda. La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte del alma. El lago de fuego. La muerte segunda está definida como una muerte perpetua. Confusión, vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Pero específicamente es el lago de fuego. Entonces nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 20... versículo 14, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El infierno no es la muerte definitiva para el alma está con vida en el infierno. Recordemos la historia real del rico y Lázaro. El rico... su alma estaba con vida, estaba recordando que tenía 5 hermanos y le estaba pidiendo a Abraham que mandara a Lázaro a que les pudiera contar arriba a sus hermanos que existía el infierno. Envía a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos que el infierno es real, para que ellos no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. El alma del rico estaba con vida, y está con vida el alma del rico, de la historia real del rico y Lázaro. Lo estaba viendo todo, oyendo todo, sintiendo todo, sentía el fuego, sentía sed. Y hablaba, el alma hablaba y las almas siguen hablando y clamando aquí en el infierno. Porque el alma sigue teniendo vida, aun cuando está en el infierno. O sea, el alma viene de la eternidad, es soplada a un vientre materno, en el cuerpecito en gestación, entra este mundo en el cuerpo. O sea, el alma está dentro de un cuerpo físico para existir en este espacio físico temporal. El cuerpo muere y el alma entra nuevamente, entra a la eternidad. Pero entra por el camino angosto, vida eterna, o entra por el camino ancho, muerte eterna. O sea, a morir. Porque dijo el Señor, el alma que pecare esa morirá. No que muere o deja de existir, sino que morirá. Entrará en un estado de muerte siempre, siempre morirá, morirá siempre, sin acabar, él morirá siempre, porque el alma tiene existencia eterna. Eso es lo trágico. Hay personas que dicen, yo no quiero sufrir más en este mundo, me voy a suicidar, adiós mundo cruel, nunca te veré y dejo de existir. No, entra la eternidad, viene de la eternidad el ser humano, viene en la entrada del alma en un cuerpo. O sea, el ser humano es puesto su vida en un cuerpo. El alma es la vida, no el cuerpo.
Si el alma está en el cuerpo tiene vida. Si el alma no está en el cuerpo está sin vida, porque la vida es el alma. Ahora, lo importante de todo esto es que el hombre atienda muy bien este decreto condenatorio. Nuestro Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús es el Jehová. En Juan capítulo 12, se está hablando de Cristo, el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra. ¿Ya? Juan capítulo 12. Entonces vamos a leer a partir del versículo 36 de Juan capítulo 12 hasta el versículo 42. Estamos hablando de lo que se está hablando de Jesús, de Cristo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. O sea, no creían en Jesús. No creían que Jesús era el Mesías. ¿Ya? Pero a pesar de que había hecho tantas señales, nuestro Señor Jesucristo, no creían en Él, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer en Él, porque también dijo Isaías: cerró los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El versículo 41 es clave. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Juan 12:41. Está apuntado con una flecha ahí, ¿eh? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo antes de venir al mundo. La gloria de Cristo. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 6, entonces hay que ser rápido con las escrituras. Isaías está antes de Jeremías. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, leemos lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí está viendo Isaías al Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías vio a Jesús, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Hacedor, el Dios Todopoderoso, Jesús, pero antes de encarnarse. En Isaías capítulo 43, si vamos nosotros a Isaías 43, Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, Jesús. Isaías 43, Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé e hice oír. Isaías 43, versículos 11 y 12. ¿Ya? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y Cristo salvó en la cruz. Jesús salvó en la cruz. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Y esto para que aprendan los que entran a la secta de los testigos de Jehová, porque son personas que dicen que Jesús no es Dios. Y aquí está la mayor prueba de que Jesús es Jehová. El Jehová que tanto dicen que aman los testigos de Jehová es el Jesús que ellos rechazan. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Desde el cielo yo he venido a anunciarle la buena noticia de salvación. Yo anuncié, y yo en la cruz, cuando morí por los pecados de ustedes, yo salvé, e hice oír.
Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Jesús hablando en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Yo, Jesús, que soy Jehová, he hecho oír a los muertos. Jehová. Jesús es la vida. Jehová es el autor de la vida. Jehová. Entonces, Jehová Dios dice en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Yo soy Jesús, el creador de todo. Sin mí, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo soy Jesús, el Salvador, el creador y el juez de vivos y muertos. Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento. Con razón que el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿en qué momento hay vida? ¿Cuando le he gestado el cuerpecito a un ser humano? No, de antes. Antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías. Y te di por profeta a las naciones, Jeremías. Antes, Jeremías, que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1:5. Antes. Con razón que René Descartes establece su principio filosófico, ¿verdad? El código ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, hablando de Dios, ¿en qué momento de su siempre existir en la eternidad, Dios a usted y a mí nos pensó? ¿En qué momento en la eternidad nos pensó? En la eternidad no hay un cuándo. En la eternidad es siempre existir en presente continuo. Yo soy, no que yo era o que yo seré. Siempre existo, siempre soy. El alfa y el omega. Dios es el eterno, siempre ha existido. Y ese Dios que siempre ha existido, un día nos pensó. ¿Qué día? ¿En qué momento de ese siempre existir nos pensó? Esto es muy interesante. Entonces, repito, el solo hecho que nosotros, usted y yo, hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido, es prueba contundente de que nosotros siempre hemos existido y siempre vamos a existir. Siempre. Estamos hablando del concepto de lo eterno. Del menos infinito al cero y del más infinito. Los ingenieros mecánicos, yo soy ingeniero mecánico de profesión, cuando estudiamos las ciencias básicas, estudiamos los cálculos, el teorema fundamental del cálculo, y nos ponen un eje cartesiano. ¿Ya? El recorrido de la Y y el recorrido de las X. El dominio y el recorrido. Y establecemos las funciones, las curvas. X igual Y más AM, ¿cierto? La constante. Ahora, desde cero empieza uno hasta más infinito. Infinito. Y desde cero empieza menos 1, menos 2, menos 3, menos infinito. Infinito. El concepto de lo infinito. Parece ser que el espacio físico-temporal, ¿ya?, ha sido algo que Dios creó para que el ser humano concurse, entre un concurso para la eternidad en estado de vida o en estado de muerte. Los que pierden el concurso van al estado de muerte, existiendo eternamente en estado de muerte. Y los que ganan el concurso entran a la eternidad en estado de vida. Parece algo burdo, frívolo, pero es lo que más se acerca a la realidad. Entonces, hablando de la vida es el alma. Cristo es la vida. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6. La vida eterna. Juan 17:3. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo a quien es enviado. Conocerlo. ¿Quién es el Creador, el Alfa y el Omega? Entonces, el Eterno, conocer al Eterno. Entonces, resulta que el ser humano, cuando entra a este mundo, porque tenemos que hablar de entrar, recordemos que de Cristo se dice en Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. El eterno Dios, entrando a este mundo, le fue preparado un cuerpo en Belén de Judá,
en la maravillosa natividad de Cristo en Belén de Judá. Cuando los sabios del Oriente, siguiendo la estrella, fueron al pesebre, encontraron el cuerpecito de Cristo, como un bebé en los brazos de María, envuelto en pañal en un pesebre. ¿Ok? Entonces, el alma del Señor, su vida, entró. El Señor puso su vida, su alma, su persona, en un cuerpo. Nosotros también. Nosotros venimos de la eternidad, somos el soplo, Dios nos sopla desde la eternidad y nuestro cuerpo se empieza a gestar en un vientre materno. Pero nosotros venimos de antes. Y al morírsenos el cuerpo que nos fue preparado en el vientre materno, el alma con vida, porque el alma es la vida, entrará a la eternidad, o sea, saldrá. Aquí entramos y aquí salimos. Y seguimos existiendo. La existencia es eterna. Volvamos a pensar en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Aquí no se está hablando del músculo cardíaco biológico, se está hablando de nuestra alma, de nuestra persona, nuestro yo. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma, en la vida del ser humano, en el corazón de los hombres. Eternidad. Somos seres que vamos a existir eternamente, pero en uno solo de los dos estados posibles de existir eternamente. Un estado posible es estado de vida y otro estado posible es estado de muerte, eterna. Pero eso se resuelve aquí, en esta corta vida terrenal, antes de morir físicamente. Porque la persona que nace en este mundo, en el camino ancho, tiene que entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida. Y respecto de estos dos caminos, ningún ser humano, me incluyo, ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Nadie nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos, me incluyo, todos, sus hijos, su esposa, sus seres queridos, su papá, su mamá, Adán y Eva, hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para poder estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, desde el camino ancho, un día hay que entrar por la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va a la vida. Cuando usted que nació en el camino ancho que va rumbo a la perdición, cuando usted entró por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto que va a la vida. ¿Cuándo? Hay un cuándo. Aquí el espíritu muere, dejando el estado de niñez, y entramos todos en muerte espiritual. ¿Ya? Y hay que nacer de nuevo, pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Recobrar la vida espiritual, renacer espiritualmente, resurrección del espíritu. Usted un día nació en este mundo. ¿Qué día nació usted en este mundo? Hay un día en que usted nace en este mundo. Yo, un 20 de febrero. Mis padres siempre me celebraban el cumpleaños. Reunían a todos mis amigos y en la mesa colocaban una torta con vela. Y cada velita simbolizaba un año de vida. Y yo nací un 20 de febrero. Nací un 20 de febrero. ¿Cuándo usted nació? Le celebran el cumpleaños. Usted un día nació. No 2 días ni 3 días. Un día nació. Espiritualmente usted murió. Igual que yo. Yo un día morí espiritualmente. Un día yo nací de nuevo. Un día. Yo un día... ¿Cuándo? Cuando yo tenía 10 años. 10 años. Era un niñito, un chico. Porque de alguna manera Dios, en su infinita misericordia y gracia, usando a mi abuela Teresa y a mi abuelo Raúl, y yo siempre lo voy a decir, mi bendita abuela Teresa, por sus venas corría sangre judía. Mi abuela Teresa Karkovich, ella siempre me hablaba de Cristo. Me obligaba a leer la Biblia. Si hay alguien que a mí me obligaba a leer la Biblia diariamente, era mi abuela Teresa. Metiéndome la Biblia en la mente. Lee la Biblia, nieto, lea la Biblia, lea la palabra del Señor, lea la Biblia, lea la Biblia. Un lector.
El mundo requiere eruditos en el conocimiento de Dios. Salomón era un erudito y todo el mundo iba a ver la sabiduría de Salomón. La reina de Sabá fue atraída para oír la sabiduría. ¿Qué sabiduría tenía Salomón? Que la integral de T1 a T2 de la derivada del calor partido por la temperatura es menor que cero es entropía. ¿Esa sabiduría? No. La sabiduría de saber quién es Dios, el Creador, que ha creado ángeles. Que los ángeles, algunos de ellos se rebelaron contra Dios. Ángeles que se rebelaron. El que lideró la rebelión contra Dios fue Satanás. Y la tercera parte de los ángeles le siguieron en su rebelión. Que Dios dictaminó la muerte del alma por pecar. Y que hay un Salvador, un Redentor. Esa es la sabiduría que importa. Esa era la sabiduría que tenía Salomón. Salomón era un hombre que hablaba de Dios, del Dios de Israel, del Dios creador. Y que está aquí, el conocimiento de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, la de lo alto. La sabiduría que el mundo no tiene. Y Dios, a Salomón, cuando Salomón le pidió en 2 de Crónicas capítulo 1, oh Señor, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, Salomón, que yo te dé. Salomón puede haberle pedido una buena familia, una buena esposa, buenos hijos obedientes, que todos salieran inteligentes para ser médico, ingeniero, tener dinero, una gran casa con un gran garage, tener un lindo estilo de vida. Pero Salomón no le pidió nada de eso. Salomón le pidió sabiduría. Dame, oh Dios, sabiduría. Ahora, Dios le dijo, por cuanto esto me pediste, no me pediste para ti dinero, ni plata, ni fama, ni gloria, sino que me pediste conocimiento de Dios, de mí. No solamente yo te voy a dar conocimiento de mí, sino que como extra a lo que me pediste, te voy a enriquecer y te voy a hacer el hombre con más gloria. De ti no habrá otro igual, el gran rey Salomón, porque Salomón le pidió poder entenderle. Evidentemente que esa sabiduría que Dios le dio a Salomón no vino por osmosis, así como una varita mágica. Evidentemente Salomón quería entender la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, o del profeta Samuel, o lo que ocurrió con Josué, cuando narra la conquista de la tierra de Canaán. Evidentemente Salomón tenía un corazón dispuesto a entender, y como no entendía lo suficiente, le pidió a Dios sabiduría para gobernar un pueblo que era numeroso, en gran manera, el pueblo de Israel. El mundo necesita personas eruditas en el conocimiento de Dios. Y Dios necesita ver a uno de sus creyentes dispuestos a poner oído a su palabra. Porque si Dios le dio sabiduría a Salomón, no existiendo todo el canon completo, ¿cuánto más ahora una persona creyente en el Señor Jesucristo, Dios le puede dar sabiduría más que Salomón? Porque Salomón no entendía lo que Cristo vino a decirnos a nosotros en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No entendió lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Y nosotros lo tenemos dispuesto aquí, los que hemos creído en Cristo. Y no somos eruditos. Somos personas que pasamos tanto tiempo trabajando porque no podemos leer la Biblia, porque pasamos tanto tiempo sacando trabajo, ocupados en la familia. No tengo tiempo para leer la Biblia, porque tengo que trabajar mucho. Usted, don Ulises, lea la Biblia, pero yo tengo que trabajar, atender mis negocios, mi familia. Saqué un magíster, un doctorado yo en cosas del mundo. En la integral, en la derivada, los límites, en la ecuación. Yo también sé mucho de eso. Pero esto es lo más importante, el conocimiento de Dios, revelado en la Biblia. El mundo necesita oír a eruditos, personas que tengan el conocimiento de Dios. Y Dios ha dado todo el conocimiento, está aquí, en los 66 libros llamados Biblios, la Biblia, la palabra de Dios impresa en papel. Entonces nosotros tenemos acerca del alma, el alma humana. Dios ha dicho, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este paso por este mundo? En este corto tiempo de vida física. ¿De qué le aprovechará si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa? ¿Qué le dará el alma en el juicio ante el trono blanco, ante Dios, a cambio de que su alma no sea lanzada al lago de fuego? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque toda alma peca contra Dios. Mi alma es pecadora, igual que su alma. Una persona que comete un pecado se convierte en un pecador.
alguien que peca contra Dios. Y en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y aquí se está hablando de los justos, no de los injustos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justo que nunca peque, cuanto más los injustos. Tanto los justos como los injustos pecaremos, somos todos pecadores, porque cometemos pecados. Y un pecado le basta al alma. Un solo pecado que el alma haya cometido en esta vida le basta para quedar condenada, para quedar sentenciada a la muerte de su alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Saben cuál es la desgracia del ser humano? Que no le da la importancia que merece este decreto condenatorio. Esa es la desgracia del ser humano. ¿Cuál sería la desgracia del ser humano? ¿Ser pobre? ¿Nacer en un lugar disfuncional? ¿Nacer enfermo? ¿Nacer sin pierna? ¿Cuál sería la desgracia de un ser humano? ¿Nacer en este mundo rodeado de gente delincuente? ¿Sin valores morales? ¿Cuál es la desgracia? ¿Nacer en una familia pobre económicamente? ¿En una familia llena de gente delincuente, borracha, que están dominadas por las drogas? ¿Esa sería la desgracia de un ser humano? No. La máxima desgracia, estoy preguntando, la máxima desgracia de un ser humano es que no le dé el correcto sentido, no ponga atención a este decreto condenatorio. Se debe tener muy en consideración, se debe tomar muy en serio este decreto condenatorio que ha dicho el Señor. El juez de vivos y el juez de muertos. Él ha dicho, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y esa es la desgracia del ser humano, que no toma en serio este decreto condenatorio, no le da la debida importancia que merece. Porque tanto usted como yo, nuestras almas ya pecaron, al menos una vez. Y ya no importa que ya no pequemos más, ya no importa, en términos de tener que ir a juicio. Ya pecamos una vez. Un día yo mentí, un día yo tuve una envidia, un día yo codicié, un día yo tuve un mal pensamiento. Un día yo codicié la belleza de una mujer que no es mi esposa. Ya pequé. Y se aplica sobre mí la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Cuando yo era niño, inocente, pecaba contra Dios, pero Dios no me aplicaba el decreto condenatorio. ¿Ya? Yo me rebelaba contra el papá, le robaba el dulce a mi hermano, le mentía a mi mamá, le desobedecía a mi mamá. Son pecados, pero como estaba en inocencia, si yo me hubiese muerto siendo niño, me hubiese ido al cielo de inmediato. El Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos, porque los niñitos no tienen desarrollada la conciencia a plenitud, el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, la conciencia que acusa al ser humano. Pero ya cuando el ser humano abandona el estado tierno de niñez y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, a la primera desobediencia a la moral de Dios, al primer pecado cometido, una mentira, una codicia, contestarle al papá, cualquier pecado cometido, el número uno de la larga lista que usted y yo vamos a cometer de pecados, de la larga lista de pecados que usted y yo vamos a cometer hasta que nos muramos, al primero, al número uno, la sentencia contra el pecado se aplicó de inmediato sobre el espíritu. Y el ser humano de ahí en adelante entra en un proceso de muerte, que inicia con la muerte del espíritu, después con los años va a continuar con la muerte del cuerpo y va a culminar el proceso de muerte con la muerte del alma. Y es el alma la que nunca tiene que morir. Porque muere el espíritu, sí muere. Dios lo hace revivir, pasar de muerte a vida. ¿Muere el cuerpo? Sí muere. Lo que pasa es que hay resurrección para vida y resurrección para muerte del cuerpo. Pero no hay nada para el alma. El alma nunca tiene que morir. Nunca tiene que morir el alma. Nunca, en ningún momento tiene que morir. ¿Y a qué vino Cristo? Cristo vino a impedir que en cualquier momento de nuestro existir eterno al alma le fuese quitada la vida. Aplicando este principio de que Dios, el Señor Jesucristo, vino al mundo a impedirle al ser humano que en ningún momento de su eterna existencia, en ningún momento le fuese quitada la vida al alma, nunca, en obediencia a este principio, miremos este cuadro. Un día yo
siendo niño, pecaba, le contestaba a mi mamá, mi papá me daba órdenes, yo no las obedecía, mis papás me decían, pórtate bien, porque eres muy desordenado, yo te mando cosas, tú no me haces caso. Desobedecía, estaba cometiendo pecado, pero era un niñito, no había desarrollado la plena conciencia. Pero cuando ya pasé de niño, a dejar de ser niño, a tener plena conciencia de mis actos, la sentencia contra el pecado se aplicó sobre mí cuando yo cometí el primer pecado. Aquí, cuando era niño, penalmente hablando, Dios no me tomaba en cuenta mis pecados. Penalmente hablando. Condena penal. Pero cuando ya dejé de ser niño, ahí sí, de ahí en adelante Dios me empieza a tomar penalmente en cuenta mis pecados, mis infracciones a su moral. Que yo miento, cuando me enojo, cuando robo, cuando tengo envidia, cuando miento, cuando estafo, cuando hago cosas malas. Entonces, a la primera cosa mala que hago, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica inmediatamente sobre mi espíritu. Yo ya dije, Adán recibió un mandamiento. Génesis 2:16. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 17 y 18. O 2, 16, 17. Pues bien, el día que Adán comió, murió. Dios le dijo, el día que de él comieres, el día que comieres del fruto, que yo te mandé no comer de él, ese día morirás. El día que Adán comió, murió. Espiritualmente, no su cuerpo, no su alma. Entonces, mis queridos amigos, nunca ha muerto el alma. Lo que ha muerto es el espíritu, que es muy diferente en todo ser humano, dejando el estado de niñez. Entonces, lo primero que muere en nosotros es el espíritu. Y de ahí en adelante, el ser humano tiene que reconocer en su mente que está desconectado de Dios, que está desconectado espiritualmente, que no tiene relación espiritual con el Creador. Dios es espíritu, y los que le han de adorar en espíritu y en verdad. Pero como el espíritu está muerto, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. El hombre natural es el hombre que estaba vivo, cuando era niño estaba vivo espiritualmente, porque Dios crea vivos, no crea muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22, 32. Pero cuando el ser humano deja el estado de niñez y Dios le empieza a tomar penalmente en cuenta los pecados, al número 1, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu de inmediato. El cuerpo está vivo, el alma queda viva, pero condenada a morir. A morir, morirá. Ahora no, pero morirá. Hay que meterse este concepto en la mente. Entonces yo un día, como les pasa a todos los seres humanos, un día yo, dejando el estado de niñez y adquiriendo la plena conciencia, le mentí a mi mamá, tuve un mal pensamiento, cometió uno de los pecados de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos moramos, tanto los que entran por Cristo al camino angosto, como los que siguen en el camino ancho rumbo a la perdición. Cualquiera de los dos, pecaremos hasta que nos moramos. Al primer pecado que yo cometí, de la larga lista de pecados que usted y yo vamos a cometer hasta que nos moramos, la sentencia contra el pecado se aplicó sobre mi espíritu, pero sobre mi cuerpo y sobre mi alma. Pero se ejecutó de inmediato sobre mi espíritu, quedando mi cuerpo vivo y quedando mi alma viva, pero mi cuerpo condenado a morir, y eso es irreversible. Mi alma condenada a la muerte, y eso sí que se puede revertir, la muerte contra el alma. Entonces yo empecé a mis, 3, 4, 5 años, 9 años, a vivir muerto espiritualmente. Vivir mi alma muerto espiritualmente. Mi alma metida en mi cuerpo sin espíritu. Mi espíritu había muerto. Entonces yo no entendía para dónde iba, por qué había sido creado, quién era Dios. Le tenía miedo a la muerte, no quería morir porque no sabía dónde iba después de morir. No entendía quién era Dios, no entendía la Biblia, no entendía nada. Desconectado de Dios porque estaba muerto espiritualmente. La parte espiritual mía estaba muerta. Y así está todo ser humano que está caminando en el camino ancho. Está muerto espiritualmente. Igual que Adán. El día que Adán comió, murió espiritualmente, pero estaba vivo. ¿Y qué le pasó a un muerto espiritual? Miremos lo que le pasó a Adán. Adán hizo 2 cosas. Primero, él cortó hojas de higuera, de una higuera, y se cubrió, se hizo un delantal con hojas de higuera. Entonces, eso es religión. Cubrir la desnudez moral. Cubrirla con religión.
con buenas conductas morales, ¿ya? Y luego, cuando Dios le empezó a llamar, empezó Adán a evadir la voz de aquel que le llamaba, Dios. Dios estaba llamando a Adán. Empezó a esconderse entre los árboles del huerto. ¿Qué es el síntoma de los muertos espirituales? Primero, no entienden a Dios, evaden a Cristo. Cuando yo les predico a la gente, les digo, ¿cómo estás, colega mío? Eres ingeniero igual que yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el proyecto? Bien, Ulises, estuvimos perforando algunas rocas, estuvimos haciendo estos cálculos. ¿Tienen los planos? Sí, tengo los planos acá. Te los paso en AutoCAD por archivos juntos. Ya empezamos a conversar y de repente yo le digo, ¿y Cristo? Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces la persona hace así. Me echaste a perder el día. Estábamos tan bien conversando y me hablaste de religión, ¿no? Y la gente evade, no quiere oír. ¡Ay! Dice la gente, ¡ay! Yo estoy conversando de él de fútbol, de política. Puedo conversar de filosofía, del trabajo, de la familia. Pero si le hablo de Cristo, la persona se le demuda el rostro a las personas. Sí, claro, oye, el partido, que estuvimos a punto de ganar y nos robaron el partido por un penal que nos cobraron en contra, sí. Oye, el trabajo, el jefe parece que anda contento porque sí, claro, sí. ¿Y de Cristo? Sí, bueno, oye, sé que me tengo que ir porque estoy ocupado, después otro día lo conversamos, porque le estoy hablando de Cristo. Evade. Es un muerto espiritual. Toda la gente del camino ancho está evadiendo a Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo a los muertos espirituales? Entrad por la puerta estrecha, muerto espiritual, entra. Pero el muerto espiritual evade. Adán estaba muerto espiritualmente y evadía la voz que le llamaba escondiéndose entre los árboles del huerto. ¿Ah? Génesis capítulo 3. Entonces, bueno, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, es muy importante leerlo porque ahí nos está hablando de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Ahora un día, a mí me pasó lo mismo que a Adán. Yo un día desobedecí a la moral de Dios. La moral de Dios está plasmada hasta cierto punto en los mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te harás imagen de ninguna semejanza en lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, no mentirás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. No robarás. Ahí está plasmada la moral de Dios. Pero pecar contra Dios no solamente es cuando uno incumple estos mandamientos. Es cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí también peca. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros, dejando el estado de inocencia, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y podemos pecar por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. O pecamos de pensamiento. En Mateo 15:19 el Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias, etcétera, salen del corazón, de nuestra alma, van brotando pecados constantemente por pecado de pensamiento. El Señor dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará puesto al juicio. ¿Y cuántas veces nosotros secretamente nos enojamos con el jefe, nos enojamos con el colega? No, si está todo bien, pero estamos enojados y lo tenemos como un secreto nuestro, no se lo contamos a nadie. O estamos en el mall, en el centro comercial, o en la playa, y aparece una muchacha espectacular, con un físico pero despampanante, y nosotros miramos y nos surge un deseo, pero lo tenemos como secreto, no se lo contamos ni a nuestra esposa, porque podemos llegar a pelear con la esposa. Entonces es un secreto nuestro. En Romanos 2:16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pecados de pensamiento que son como secretos aquí. No se lo cuenta a nadie la persona. Alguien nos dice algo feo, nos enojamos, nos surge un sentimiento de enojo contra el personaje en cuestión. O nos atraviesa una chica muy linda y nos surge un deseo sexual sin querer nosotros, en contra de nuestra voluntad. Son pecados de pensamiento que se dan a través de diferentes estímulos externos a nosotros. Yo voy caminando, salgo de la oficina al trabajo, voy caminando por la calle un rato a estirar las piernas y aparece un Lamborghini último modelo, ¿verdad?
o un Audi el último modelo. Entonces yo lo miro y me surge un deseo de tenerlo, una codicia en el corazón, sin que yo lo ande buscando, o sea, del corazón. El pecado para Dios no se concibe cuando se ejecuta. No, si este es el problema del ser humano, de los religiosos. El pecado se concibe en el corazón, en el pensar. Y luego algunos lo ejecutan. Hay personas que dicen, a esta persona la voy a matar, la voy a matar. Y no lo hacen. Ellos piensan que no mataron, pero mataron dentro, en el corazón. El pecado se concibe aquí en el corazón. No necesariamente cuando se lleva a cabo, cuando se ejecuta lo que se pensó en el corazón. Hay hombres que miran a una mujer, o miran una fotografía donde hay una mujer preciosa, desnuda. Miran pornografía. Les surge en el corazón un deseo de estar ahí. Igual como están haciendo el acto sexual en la pornografía. La persona no cometió fornicación ni adulterio, pero lo hizo en el corazón. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho en la ley de los mandamientos divinos, la ley de Dios, que Dios se la dio a Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pecados de pensamiento, pecados internos, sin llevarlo a cabo. El pecado no se concibe para Dios cuando uno lo ejecuta, sino cuando surge en el corazón. Estamos todos liquidados. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando yo dejé mi estado de niñez y comencé con mi conciencia funcionando bien, a plena conciencia, a cometer los pecados que cometía cuando era niño, ahora Dios me empezó a tomar penalmente en cuenta los pecados. Antes no, pero ahora sí, porque tengo plena conciencia. Yo sé lo que es hacer lo bueno y hacer lo malo. Y a plena conciencia hice lo malo. Entonces la sentencia contra el pecado, contra mi infracción a la moral de Dios, contra mi rebelión a sus mandamientos, mi rebelión a la moral de Dios, se aplicó sobre mi espíritu. Entonces murió mi espíritu, a temprana edad. Y así he estado viviendo yo hasta los 10 años. 10 años. Entonces el ser humano es espíritu, cuerpo y alma. Espíritu, cuerpo y alma. Mi parte espiritual estaba muerta. Morí espiritualmente. A temprana edad morí espiritualmente. Entonces, mi alma, viviendo dentro de mi cuerpo, siguió viviendo, mi cuerpo y mi alma dentro de mi cuerpo. Y un día, mis abuelos me presentan la palabra del Señor, el pan del cielo, palabras de vida eterna. Y me hacen entender a mí en el estado en que yo estaba. Me hacen entender en mi mente, a través de la Biblia, yo empecé a vaciar toda la información corrompida que yo tenía, dejé mis neuronas con capacidad de memoria para recibir nueva información, y la información nueva fue la información de la Biblia. Entonces ahí yo cambié mi mente, transformé mi mente, la convertí a la Biblia. Y la Biblia dice las cosas respecto de mí y de usted y del mundo. Entonces mi base de pensamiento fue conforme a lo que tenía de información bíblica. Entonces yo me arrepentí, cambié mi mente, la transformé y la convertí a la Biblia. Convertí mi mente a la Biblia, a lo que dice la Biblia, para darme cuenta que estaba muerto espiritualmente, que estaba moralmente corrompido, que hay una ley del pecado, una ley inmoral que está vinculada a mi cuerpo. En el cuerpo físico hay apetitos pecaminosos siempre. Siempre el cuerpo físico tiene apetitos pecaminosos, siempre, hasta que el cuerpo muera. Entendí Romanos 7, versículos 14-25. El apóstol Pablo, el modelo a seguir por los que han de creer en Cristo para vida eterna. El ejemplo a seguir, el modelo a seguir. 1 Timoteo 1, versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero. Y por esto, por ser el primero, el principal, por esto fue recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, el principal, toda su paciencia para modelo, ejemplo, para modelo de lo que han de creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo es el modelo de todo lo que somos salvos, el modelo. Nosotros tenemos que fijarnos en Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo dijo Pablo, el apóstol. Entonces Pablo es el modelo a seguir por todos los que hemos de creer en Cristo para vida eterna.
Y si Pablo, en Romanos 7, versículo 14, dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, los que hemos sido salvos decimos lo mismo. Sabemos que los mandamientos divinos son de carácter espiritual. No mentirás, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, son de carácter espiritual. Pero nosotros, nuestra alma está viviendo en un cuerpo de carne, y en el cuerpo de carne existe la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo, a los que tienen vida eterna, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que aborrecería hacer el apóstol Pablo? Con todo de frente, sin pensar tanto, sin que se les caliente tanto el cerebro. El apóstol Pablo estaba lleno de la santidad de Dios. Y en esa llenura de la santidad del Espíritu Santo de Dios, en el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de las revelaciones del Señor, lleno del conocimiento del Señor, un hombre santo, apartado por Dios desde el vientre de su madre, en esa condición, ya pasado de muerte a vida, nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la santidad de Cristo. ¿Qué es lo que aborrecería el apóstol Pablo hacer? El apóstol Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, todos los genuinos salvados que hemos creído en Cristo para vida eterna, decimos el pecado mora en nosotros no mora el bien. El apóstol Pablo tenía su mente convertida a la Biblia. Había transformado su mente. Había ocurrido en el apóstol Pablo el arrepentimiento, el cambio de mente. Meta es cambio. Noia, mente, cambio de mente. Se había arrepentido para salvación. Eso significa arrepentimiento. Cambio de mente, arrepentimiento. Si no os cambiáis vuestras mentes, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís. Y aquí no se está hablando de los pecados, se está hablando de la mente. Porque para poder entender en la condición en que el ser humano se encuentra ante Dios, espiritual, moral y judicial, hay que cambiar la mente. La moral humana está corrompida, la mente humana está corrompida. La moral humana nunca va a cambiar, puede ser mejorada, pero no va a cambiar en el 100% hasta que el cuerpo muera. Pero lo que sí puede cambiar es la mente, que está corrompida. En Romanos 1:28 dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, y como ellos no les aprovechó tener a Dios en cuenta, Dios los entregó una mente corrompida, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Como ellos no les aprovechó tener a Dios en cuenta, para que la Biblia entre en la mente, Dios nos entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Entonces, el arrepentimiento es cambio de mente. Y la mente, como no puede cambiarse así. A ver, yo voy a ir a un supermercado a comprar mentes nuevas, que tengan una gran capacidad de almacenamiento de memoria. Voy a destapar mi cerebro, voy a sacar la mente, la voy a botar a la basura y voy a comprar otra mente. Cambio de mente. Como eso no se puede hacer, ¿cómo se puede lograr cambiar la mente? Transformándola. Aquí está la palabra del Señor, la Biblia. Aquí está la información corrompida en mi mente. Entonces yo vacío mi información y la lleno de la Biblia. Entonces voy transformando mi mente y la voy conformando a la Biblia. Entonces voy conformando mi mente a la Biblia, a lo que dice la Biblia. Entonces yo me coloco un pendrive, la Biblia, en mi cerebro central, en mi computador central. Y empiezo un leitmeter espiritual, ¿verdad? Biblia, leyendo la Biblia todos los días, leyendo la Biblia. Entonces empieza una transformación en mi mente. Empieza la información bíblica a ser transferida a la mente. Entonces empieza 5%, 10%, 30%, 40%, 50%, 60%, me estoy arrepintiendo, 70%, 75%, 80%, me estoy arrepintiendo, 100% me arrepentí. Ahora me miro como estoy ante Dios, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y mi alma está condenada a morir. Está viva, pero condenada a morir. Si no os cambiáis vuestras mentes, irán todos al infierno como todos los demás. Todos pereceréis igualmente. Cambia tu mente. Cambia tu mente transformándola conforme a la Biblia. Lee la Biblia para que tú pienses igual como Dios piensa de nosotros, viviendo nosotros en este cuerpo. Recordemos que Isaías, el hombre santo de Dios, que escribió 66 capítulos, el libro del profeta Isaías, cuando él miró a Dios, dijo, he aquí que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Basta que un ser humano mire a Dios en toda su divinidad para que el hombre diga estoy muerto. No hay hombre que vea a Dios en su divinidad máxima de Dios y quede con vida.
y no muera. Ahora, para que el ser humano pueda ver cara a cara a Dios y no muera, su cuerpo, que es de carne, donde está la ley del pecado, tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. Entonces hay promesa para los que hemos creído en Cristo, con fe, que somos inmundos y perversos, pecadores depravados, degenerados, raza caída moralmente, sustituidos por Cristo en la cruz. Nosotros somos los verdaderos salvados, los que reconocemos que somos pecadores, sustituidos judicialmente por Cristo. Toda la gloria para Cristo y toda la bajeza para nosotros, toda la humillación para nosotros. Los verdaderos salvados, que sabemos que somos inmortales en cuanto a nuestra alma, hay promesa para nosotros, los que entramos por Cristo al camino angosto que va a la vida. En 1 Corintios 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, dice, versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 44. Voy a mostrar el texto de 1 Corintios 15, 44. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Ya dice, se siembra, ¿dónde dice? 15:44. Ahí está. Se siembra en deshonra, no. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando uno lee la Biblia, nuestro Dios simboliza el pecado como la lepra. La lepra es un símbolo del pecado. La carne nuestra está simbolizada en el Amalek, que era el enemigo que perseguía, atacaba a Israel cuando Israel iba en su éxodo por el desierto a la tierra prometida. Amalek era un enemigo traicionero. No era cualquier enemigo de Israel, Amalek, no. Era un enemigo muy particular porque atacaba al pueblo de Israel por la retaguardia, donde estaban los más débiles del campamento. Las mujeres embarazadas, los viejitos, los enfermos, los niñitos, los que caminaban lento. Amalek atacaba por la parte trasera del campamento, mientras Israel iba en su éxodo por el desierto a la tierra prometida. El resto de los enemigos que tuvo Israel no eran como Amalek, no. El resto de los enemigos, cuando ya Israel se acercó al río Jordán, estaban los moabitas, los amonitas, y al otro lado del Jordán, en la tierra prometida, estaban los filisteos, los amorreos, los gergeseos, los heteos, otros enemigos. Pero estos, los amalecitas, eran un enemigo muy particular, porque atacaba al pueblo de Israel mientras el pueblo de Israel iba por el desierto a la tierra prometida, en su éxodo a la tierra prometida. Amalek. Y Dios dice respecto de Amalek, yo tendré guerra con Amalek todo el tiempo de vuestra peregrinación. De generación en generación yo tendré guerra con Amalek, dice la palabra del Señor. Cuando una persona pasa de estar muerto a estar vivo espiritualmente, recobra su vida espiritual, Dios le hace entrar de muerte a vida por Cristo, que es la puerta estrecha. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 19. Cristo es la puerta estrecha. Cuando uno pasa de muerte a vida, aquí empieza su caminar por este mundo, por este desierto de este mundo, a su tierra prometida, que es el cielo. Y todo el tiempo que el alma siga viviendo en un cuerpo de carne, pero el alma ya salvada del infierno, seguirá el alma viviendo en la carne. Y la carne está siendo representada en el Antiguo Testamento por Amalek. Entonces nosotros vamos a ser traicionados por nuestra propia carne. El Amalek que combate contra nosotros, traicioneramente, nos traiciona y nos hace caer en pecado. Y el pecado está simbolizado en el libro de Levítico como la lepra. En la carne sale el sarpullido de lepra. Y el leproso debía, esbozado, exclamar, inmundo, inmundo, inmundo soy, tengo lepra, inmundo, tengo lepra. La lepra simboliza el pecado. Y Pablo, el modelo a seguir por todos los que hemos creído en Cristo para vida eterna, Pablo dice, el pecado, la lepra, mora en mí.
Seguimos siendo leprosos en la carne, inmundos y perversos pecadores. Ese es un verdadero salvado. Un verdadero salvado es aquel que dice, yo soy un inmundo y gimo dentro de mi alma, esperando la adopción, la redención de mi cuerpo. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Está gimiendo la creación. Hay científicos que han mandado sondas a rastrear el espacio y han detectado gemidos de la creación. La creación está gimiendo. ¿Y por qué? Porque Dios hizo perfecta la creación. Pero cuando el hombre cayó moralmente, cayó en corrupción moral, el hombre es parte de una raza caída, ¿qué es lo que dijo Dios respecto de la creación? Dios dijo, maldita será la creación, maldita será la tierra por amor de ti. Dios maldijo la creación. El hombre, la creación perfecta, el hombre perfecto, Adán y Eva. Pero Adán y Eva cayeron moralmente, cayeron en corrupción. Y la creación estaba perfecta. Entonces Dios, para equilibrar la creación perfecta con la raza humana caída, maldijo la creación. Maldita será la tierra por amor de ti. Entonces la tierra gime por restauración. Que Dios restaure todas las cosas. El mundo está en bajeza, en corrupción. Igual que nuestros cuerpos. Igual que el mundo entero, el hombre y el mundo, están corrompidos. Maldita será la tierra por amor de ti. Entonces la tierra está gimiendo, la creación gime, esperando la redención, foja cero, que todo vuelva a cero como estaba originalmente. Redención. Viene de retrotraer, eso significa redención, volver al inicio, redención. Entonces, dice Romanos 8, el apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros los que ya tenemos nuestras almas con inmortalidad, ya tenemos la vida eterna, viviendo en un cuerpo de carne. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos a Cristo, el autor de la vida, tenemos la vida para nuestra alma, la vida eterna. ¿Qué es lo que es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. ¿Dónde lo dice el Señor? En Juan 17, versículo 3. Entonces, cuando tenemos a Cristo, nosotros hemos comido su carne, hemos bebido su sangre. Juan capítulo 6. Y ahora, la vid, que es Cristo, y nosotros los pámpanos, nosotros no podemos, cuales pámpanos, permanecer en la vid, porque somos infieles, somos pecadores. No podemos satisfacer los altos estándares de la exigencia moral de un Dios que es santo, santo, santo. Entonces la vid entra a morar dentro de los pámpanos. Y se cumple perfectamente Juan capítulo 15. Jamás podremos dejar de estar permaneciendo en la vid. Nosotros, ¿cuáles pámpanos? Porque ha sido la vid la que tuvo que entrar dentro de cada pámpano. La vid es Cristo, nosotros los pámpanos. Y Cristo ha sido sumergido dentro de nosotros, los creyentes. Permanecemos permanentemente en la vid, ¿cuál es pámpano? Se cumple perfectamente Juan 15. Cristo es la santidad, nosotros somos pecadores inmundos, pero Cristo, que es la santidad, cuando entra dentro de nosotros, nosotros tenemos la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí se cumple Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando la santidad, que es Cristo, entra dentro de nosotros internamente, nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Cristo, de Dios. Morada del Espíritu Santo, sellados para siempre, con inmortalidad, con vida eterna. Matamos, robamos, fornicamos, nos acostamos con prostitutas, me deleito en el pecado, soy infiel, yo soy tibio, tengo inmortalidad. Los que no creen esto no pueden entrar a la salvación, porque están haciendo a Dios mentiroso. No pueden entrar. Y ahí están los pentecostales, adventistas, presbiterianos calvinistas, católicos, que creen que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Lo creen, pero sin fe. No alcanzan a creerlo con todo su corazón. Y como no han creído que Cristo les salvó, para ser salvos ellos del infierno, están procurando por sus méritos, diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo tenga que dejar la tibieza. Porque si no, me voy al infierno. Por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Así que toman ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero como ellos han creído a Cristo parcialmente, no con todo su corazón,
toman esos pasajes y lo convierten en condenación. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y arruga. Así que si tú tienes mancha y arruga, a pesar de que tú eres cristiano, te vas a ir al infierno. Tienes que hacer tú. O sea, no lo hizo todo Cristo para la salvación de tu alma. Tú tienes que seguir haciendo. Todas esas personas van al infierno. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros, al dejar el estado de niñez, entramos en muerte espiritual, igual que Adán. Y necesitamos que Dios nos tome y nos haga entrar por Cristo, del camino ancho al camino angosto, pasar de muerte a vida. Y cuando pasamos de muerte a vida, ocurre en nosotros la resurrección espiritual. Nacemos de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, nacer otra vez espiritualmente, porque estás muerto espiritualmente, por eso. Entonces Nicodemo no entendió el lenguaje espiritual. Hay mucha gente que no entiende el lenguaje espiritual. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? O sea, Nicodemo estaba pensando en el nacimiento carnal del cuerpo. Y el Señor está hablando de su espíritu, no del cuerpo. Entonces, el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua, el símbolo espiritual para la Biblia es el agua. El que no naciere de oír la Biblia, leer la Biblia, para cambiar su mente, el que no naciere del agua y del espíritu, que inspiró la palabra del Señor, no puede ver el reino de los cielos. Entonces le dijo el Señor a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. ¿Qué leemos nosotros en Génesis 2, versículo 7? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló, como un viento, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí Cristo le está diciendo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que el Señor está diciendo a Nicodemo que él tiene que ser objeto del segundo soplo, como un viento. Porque está muerto Nicodemo, muerto espiritualmente, no muerto físicamente, tampoco su alma. No su alma, no su cuerpo, su espíritu. El nacimiento espiritual, otra vez, resurrección espiritual, pasar de muerte a vida. Aquí están los vivos, aquí están los muertos, espiritualmente hablando. Aquí están los vivos espirituales, físicamente viviendo con sus almas vivas. Aquí están los muertos espirituales, físicamente viviendo con sus almas vivas, pero su espíritu muerto. Acá en el juicio ante el gran trono blanco dice, y vi a los muertos, pero si sus almas están con vida, vi a los muertos espirituales. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea, aquí Cristo no está viendo cadáveres. O sea, Juan no está viendo cuerpos cadavéricos. No está viendo cadáveres de la morgue. Ve a los muertos, no. Tampoco está viendo almas muertas, ¿no? Porque el alma está viva acá. Va a estar escuchando todo lo que el Señor le va a estar diciendo. El juicio. El alma está con vida acá. Un condenado a muerte, cuando está en el juicio, está vivo. Está condenado a muerte. Una vez que el juicio, el juez dictamine la sentencia, está condenado al pelotón de fusilamiento, ahí lo llevan a fusilar para matar, pero está con vida. El alma está viva, el alma nunca ha muerto. El espíritu ha muerto en el ser humano. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Cuando el Señor le estaba hablando a los saduceos que no creían en la resurrección. El problema del hombre es que el hombre no toma en cuenta este decreto condenatorio. No lo toma en cuenta. No le da la debida importancia que tiene este decreto condenatorio. Que la sentencia es contra el alma, no contra el cuerpo, no contra el espíritu. El cuerpo va a morir, sí. El espíritu muere. Lo que no tiene que morir nunca es el alma. Porque hay promesa de resurrección para el espíritu, sí. Si el espíritu llega a morir, hay problema, hay solución. Si el cuerpo llega a morir, también hay solución. Hay resurrección para vida, vida eterna, y hay resurrección del cuerpo para condenación, para muerte eterna. Si muere el cuerpo. Si muere el espíritu, también hay solución. Porque el Señor le está diciendo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Hay resurrección espiritual, si llega a morir el espíritu, si llega a morir el cuerpo. Si llega a morir el espíritu, hay solución. Resurrección espiritual. Pasar de muerte a vida, hay solución. Si llega a morir el espíritu. De hecho, mi espíritu un día murió. Hubo solución para mí.
El Señor me hizo renacer mi espíritu de nuevo, pasando por Cristo de muerte a vida, del camino ancho al camino angosto. Si un día muere mi cuerpo, morirá mi cuerpo, hay solución para mi cuerpo, hay resurrección de mi cuerpo para vida, y otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua, pero los cuerpos van a resucitar. Ahora, si llega a morir el alma, no hay ninguna promesa para que el alma entrando en muerte vuelva a la vida. No. O sea que el alma nunca tiene que morir. ¿Se entiende esto? Algunos comentarios que están ahí lo entienden. Me gustaría saber si me están entendiendo lo que estoy explicando. El espíritu muere. Promesa para el espíritu hay. Si el espíritu muere, si le es quitada la vida al espíritu, hay promesa de resurrección espiritual, pasar de muerte a vida. Sí, hay promesa. Puede ocurrir. Si le es quitada la vida al cuerpo, si muere el cuerpo, hay solución. Resurrección para vida. Hay solución. Pero si se le llega a quitar la vida al alma, no hay ninguna promesa para el alma de que el alma vuelva a la vida. ¿Se entiende eso, no? Entonces yo he sido creado en el vientre de mi madre, espíritu, cuerpo y alma. En el vientre de mi madre. Dejé mi estado de niñez, obtuve el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, y la sentencia contra el pecado, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna para el alma, en Cristo Jesús Señor nuestro. Ya, entonces, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, Mateo 6, 9, bueno, se aplica sobre el espíritu de inmediato sobre el espíritu. Entonces, el cuerpo queda con vida y el alma queda con vida, pero el espíritu muere. Eso me pasó a mí cuando yo dejé el estado de niñez. Pero a mis 10 años, habiéndome arrepentido y habiendo creído con fe en el Evangelio, en la buena nueva de salvación para el alma, que Cristo al morir por mi pecado me dio la vida eterna, me dio la inmortalidad, la imposibilidad de que mi alma fuese condenada a la muerte por mis pecados, eso es la vida eterna, la inmortalidad. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, quedó abolida, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. O sea, cuando yo creo en la inmortalidad, que es el resultado de que Cristo haya muerto por mis pecados, inmortalidad para mi alma, yo entro por Cristo al camino angosto. Entro desde el camino ancho, a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va a la vida. Yo entro a la inmortalidad, entro a la vida eterna. Y aquí me ha hecho resucitar mi espíritu el Señor. He pasado de muerte a vida, he hecho resurrección de mi espíritu, he nacido de nuevo, espiritualmente. Antes estaba muerto, ahora volví a recobrar mi vida espiritual. Y ahora es Cristo, cual pámpano, entrando en la vid. Perdón, ahora es Cristo, cual vid, siempre me equivoco, eso pongo al revés. Ahora es Cristo, cual vid, entrando en los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid. Ahora es Cristo el que hace lo que nosotros no podíamos hacer. Él entra a morar dentro de nosotros. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 9, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vosotros sois hijos de Dios, sois salvos de ir al infierno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. Los genuinos salvados, los genuinos, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los salvados de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dentro de mí, en mi interior. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Porque hubo un... ¿Se está escuchando? ¿Alguien me puede ayudar? Si se está escuchando, ¿sigue la transmisión? No voy a poder seguir hablando si alguien no me dice en los comentarios, sí, se sigue escuchando.